Muy buenas tardes, estimados hermanos, Dios les bendiga, mis pastores, mis pastoras también, Dios les bendiga en este día. Permita el Señor que les esté guardando, como así también a nuestros hermanos en el norte, que gracias al Señor hemos tenido noticias, a pesar de este fuerte sismo, característica de terremoto, no ha habido consecuencias negativas para la hermandad ni para las casas también de nuestros hermanos. Así que damos gracias al Señor. Hoy es un día frío, como ha sido toda esta semana. Y bueno, damos gracias al Señor porque aún así podemos nosotros darle gracias al Señor por todas estas cosas. Vamos a orar al Señor ya que estamos entrando al penúltimo tema del libro de Levítico y damos gracias al Señor porque hasta aquí Él nos ha guardado y hemos podido seguir estas lecciones que han sido muy instructivas, muy positivas para cada uno de nosotros. Un libro que no se lee mucho, pero hay que entender de que ahora con el conocimiento, que lo que hemos aprendido, nos damos cuenta que el evangelio, la grata nueva, la redención del hombre, se entienden mucho mejor a la luz del libro de Levítico. Hoy comprendemos estas cosas perfectamente, entendemos porque todo apunta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Señor. O como dijo, ¿no es cierto?, Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Sin duda alguna, los que estaban con él podían asociar que cuando hablaba de Cordero, estábamos hablando de alguien que redime, que alguien que perdona, que a través del sacrificio, en este caso de su propia vida, el hombre podía alcanzar perdón. Ellos estaban acostumbrados, ellos podían asociar estas cosas, que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado, sin la muerte de una víctima no había perdón de pecado. Así que Dios nos bendiga, oramos en la presencia del Señor. Padre eterno, misericordioso Dios, te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por este tiempo que nos das nuevamente de poder estar escudriñando tu palabra. A través de ella, Señor, podemos conocerte a ti más y mejor. Y permite que esto también en nosotros provoque ese temor, esa reverencia y ese deseo, Señor, de poder honrarte a ti, de obedecer tu palabra y tus mandamientos. Hemos tenido dos lecciones pasadas, nos has hablado de la bendición por la obediencia y también nos has hablado, Señor, de las consecuencias de la desobediencia. Hoy entramos a un nuevo tema y te rogamos, Señor, tu bendición y tu dirección en todas estas cosas. Te lo pedimos, Padre amado, por los méritos de su Hijo Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén y amén. Bien, gracias al Señor. Vamos a entrar entonces de lleno a la lectura bíblica que tenemos para esta lección, que se encuentra en el libro de Levítico capítulo 27, versículo del 1 al 8. Sin embargo, para no dejar cortada la lectura, vamos a leer un poquito más hasta el 19. Vamos a leer y lo voy a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces leo Levítico capítulo 27, versículo del 1. Dije que iba a leer hasta el 19. En el nombre del Señor Jesús. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. En cuanto al varón de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. Y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. Mas si fuere de 60 años o más, al varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio conforme a la posibilidad del que hizo el voto. Le fijará precio el sacerdote. Y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová,
todo lo que y si fuere animal de los que se ofrece ofrenda a Jehová, todo lo que de los tales se diere a Jehová será santo. No será cambiado ni trocado, bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se permutare un animal por otro, él y el dado en cambio, de él será sagrado. Si fuere algún animal inmundo que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote, y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala, según la valorare el sacerdote, así quedará. Mas si él que dedicó su casa deseare rescatarla, añadirá a su valuación la quinta parte del valor de ella y será suya. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Mas, si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo, y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para sí. Amén. Hasta allí he querido leer porque involucra los bienes, las personas, las cosas, las casas, la tierra, ¿ya? Porque estamos hablando acerca de un tema que tiene por título redimiendo nuestros votos. Voy a leer Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23, que es el texto de memoria. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23. Inmediatamente lo vemos en nuestra Biblia. Aquí tenemos 1 Corintios capítulo 7, versículo 23. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Amén. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavo de los hombres. Ya me lo aprendí de memoria. Es fácil el texto. Es muy valioso aprenderse el texto de memoria. Es una práctica que se ha ido perdiendo, con el tiempo, ¿no? De hecho, aquí dice el texto para memorizarlo, para aprenderlo. Para el predicador es muy bueno porque cuando le toca predicar, el Espíritu de Dios dice que traerá el pensamiento, el texto y podrá ilustrar su predicación. Por precio fuiste comprado. Entonces el Señor nos bendiga. Bien, el tema que tenemos como título general es redimiendo nuestros votos, que ya hemos leído. Es mucho más todavía, Levítico 27, pero termina con la última parte del 30, si no me equivoco. Vamos a verlo acá. Sí, precisamente el 30 hasta el 34 es otro tema, es el tema final. Y estaremos hablando, el tema dice el diezmo. Ese es un tema controversial, un tema difícil, es un tema que hay mucha controversia al respecto, pero esperamos por la gracia del Señor poder hacer ese tema también y finalizar con el libro de Levítico. Bien, entonces, ¿qué tenemos que decir al respecto de este tema y de esta lectura bíblica que hemos tenido? Bueno, comienza diciendo, cuando hicieres un voto especial a Jehová, hay que establecer que esto es voluntario. Lo que está en el capítulo 27 es voluntario. Lo que está en los versículos anteriores, ¿no es cierto?, que hemos visto acerca de las lecciones que hemos tenido y especialmente la ley de los sacrificios y las leyes de la impureza, las leyes de la tierra también. Acuérdense que estuvimos viendo las leyes de la tierra,
cuando tu hermano empobreciere, etcétera, etcétera, eran leyes y las leyes son para cumplirlas. ¿Tienen un carácter obligatorio? Sí. Aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando de, eh, de los votos que se hacen especial a Jehová. Así lo dice el versículo 1. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. ¿Qué quiere decir un poco esto? Ya vamos a hablar lo que significa el rescate, que es una palabra que se va a repetir. El rescate es recuperar. Si uno ofrece algo y se lo da al Señor en un voto y después se arrepiente y quisiera recuperarlo, entonces eso se llama rescatar y eso tiene un valor, ¿ya? Eso tiene un valor. Entonces, en este voto especial podemos ver que hay de personas, ¿ya? De cosas consagradas al Señor, de animales también, que se podían rescatar. Otras no se podían rescatar, lo vamos a ver en algunos versículos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor aquí en este versículo? Dice, según la estimación. ¿Qué es lo que es la estimación? Es el valor que se le da. Es como usted va a vender una casa, lo va a hacer a través del banco, hay una evaluación. El banco tasa su casa. ¿Ah? Y dice, esta casa vale 30 millones, 40 millones, y esa tasación, hay una tasación fiscal también de lo que valen las cosas. Los vehículos también tienen una tasación fiscal. Entonces, eso es lo que significa esto. No voy a entrar en más detalle en cuanto al valor de la moneda, al ciclo, lo que significaba. Solamente nos llama la atención y que debemos de entender que aquí desde el versículo 3 y el 4 habla acerca que la estimación está en base a la edad y está en base al sexo. ¿Ah? Aquí podemos ver que, podemos decirlo de alguna manera, el varón vale más que la mujer. Pero bueno, esto es de acuerdo a este libro de Levítico, porque para conformidad de todas mis hermanas en el Señor, todos valemos lo mismo, ¿no? Valemos lo mismo. En el Evangelio, tanto el judío como el griego, el varón o la mujer, el esclavo o el libre, valen exactamente igual, es lo mismo, ¿no? Ya, pero ¿qué es lo que dice? Está muy claro lo que dice en cuanto al varón de 20 años hasta 60, es decir, la edad más, el tiempo más valioso, ¿ya? El tiempo más valioso, un joven ya de 20 años, ya no es un adolescente, 20 años, ya puede ir a la guerra, ¿no es cierto? Se hace, ¿no es cierto?, padre de familia, es la fuerza laboral de un país. Entonces, desde de 20 años hasta 60, lo estimarás en 50 ciclos de plata. Ese es el valor que se le pone a esa persona, por decir de alguna manera, según ahora el ciclo del santuario, es decir, que el santuario tenía una moneda y esa moneda tenía un valor, ¿ya? Como se devalúan las monedas o que se valorizan, etcétera, pero había una moneda que también no vamos a entrar en más detalle, porque de qué nos va a servir en realidad, no nos va a servir mucho. Solo creo que aquí lo que importa es la validación que se le da a las personas. Y la lista son muchos versículos, como puede ver. El versículo 5 dice, y si fuere el 4 pero si fuere mujer, entendemos que en la misma edad, en el mismo rango de edad, la estimarás en 30 ciclos, es decir, 20 ciclos menos. Esto sin perjuicio a ninguna mujer, ¿ya? Es la palabra del Señor. Dice, y si fuere ahora de 5 años hasta 20, es decir, un niño que entra en la adolescencia, en la pubertad, y llega, ¿no es cierto?, bordeando la juventud, aunque dice la juventud es como más de los 20 años, pero aquí será estimado en cuanto dice, el varón en 20 ciclos
y la mujer en 10 ciclos, la mitad, la mitad. Bueno, y así podríamos seguir mirando, pero lo importante es que se distinguen en la edad, ¿ya? Porque no vale lo mismo un niño que un joven adulto de 25, no vale lo mismo. Y además en el sexo, tanto si es hombre o si es mujer, ¿ya? Y así vamos a seguir leyendo más si fuere de 60 años o más el varón, es decir, lo que nosotros podríamos llamar a los 65 años la tercera edad, ¿ya? Donde ya ha entregado toda su fuerza, donde ya no está apto para hacer trabajos pesados, mucho menos para ir a la guerra, ya por decirlo de alguna manera como ejemplo. Entonces dice aquí, imagínense, al varón lo estimarás en 15 ciclos, de 50 bajó a 15 ciclos. ¿Ah? Así como al principio, ¿no es cierto? De 20 ciclos subió a 50 y de 50 bajó a 20 ciclos. Lo mismo pasa con la mujer que baja, ¿no es cierto?, de 30 a 10 ciclos, ¿ya? Entonces, la estimación era de acuerdo a la edad y de acuerdo al sexo. El versículo 8 nos agrega un adicional, un entre paréntesis, y nos dice, y aquí vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios, porque Dios es un Dios justo, un Dios misericordioso. Mire, dice, pero si fuere muy pobre para pagar tu estimación, ya vamos a explicar por qué le está poniendo precio y sobre ese precio cómo rescatamos, cuánto es el porcentaje que le ponemos sobre la estimación, porque podemos decir que se rescata, ¿no es cierto?, con un quinto, pero ¿un quinto de qué? ¿Un quinto sobre qué? Es la estimación. ¿Ah? Entonces, si fuere muy pobre para pagar tu estimación, porque lo quiere rescatar, entonces será llevado ante el sacerdote, quien fijará el precio. Aquí hay una excepción, entonces no puede pagar ese valor, ¿ya? Que se le impone. Entonces tiene que ser llevado al sacerdote y el sacerdote dice que él ahora va a fijar un nuevo precio que va a estar de acuerdo a qué, de acuerdo a las posibilidades de pago, es decir, a su condición socioeconómica. Ya dijimos que era, si fuere no pobre, muy pobre, que no puede pagar, quizás endeudado, que no puede pagar. Entonces el sacerdote va a fijar el precio ahora, la estimación, ¿ya? En la posibilidad del que hizo el voto. Seguramente va a llegar a conversar con él y le va a decir, ¿usted cómo puede pagar? Ya, yo puedo pagar, qué sé yo, no sé, por medio ciclo o 2 ciclos, no sé, en realidad, lo que él estime que puede cancelar y pagar, porque lo importante es que pague su voto, ¿ya? Dice aquí, a la posibilidad del que hizo el voto, le fijará precio el sacerdote. Podríamos tener un texto que diga entonces lo va a eximir del pago, pero no se trata de eso. Aquí se trata de pagar el voto, de pagar el voto. Y eso le da la importancia a este tema, de pagar nuestros votos. No, usted no puede olvidársela. Él no podía olvidarse que hizo un voto. No, Dios se lo va a cobrar. Dios se lo va a cobrar. Y con ese término, no sé si lo dije en la lección pasada, creo que terminé diciendo en la lección pasada y hablando acerca de el año sabático que ellos, los judíos, no cumplieron. El año sabático era, recuerde que cada 6 años, cada 7 años había que dejar un año sin sembrar, la tierra descansar, tenía que reposar y descansar. Ellos no lo hicieron así, por 490 años no lo hicieron. Luego Dios les cobró a ellos. ¿Cómo lo hizo? Trajo una nación del norte, los caldeos, los tomaron, los desarraigaron de la tierra, los sacaron, se los llevaron cautivos y por 70 años, que es la división de 490, dividido en 7, ¿ah? Entonces le da 70 años de cautiverio y la tierra reposó y descansó. En otras palabras, les cobró lo que ellos nunca dieron, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, estamos viendo que el tema era tener que pagar el voto.
Y esta persona, a pesar de su pobreza, tenía que pagar de acuerdo a sus posibilidades. Y si fuere animal, bueno, aquí ya pasa a este tema, como dije yo al principio, son votos especiales de personas, de cosas consagradas, de tierra, de casa, y en este caso de animales, ya animales. Entonces, el versículo 9. Si fuere animal, y esto va del 9 al 13, si no me equivoco, ya, a ver, el 12, eh, sí, el 13 dice, y si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. Entonces, y si fuere animal, incluyendo animales inmundos, porque en los últimos versículos también considera un animal. Si fuere algún animal inmundo, el 11, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, entonces el animal será puesto delante del sacerdote y el sacerdote lo valorará, sea bueno o sea malo, conforme a la estimación del sacerdote, así será, así será. Recuerde que estamos hablando de votos especiales que uno sintió del Señor regalar, como dijo alguien en un estudio, un camello, no sé, darle al Señor un camello. Entonces, el camello no se sacrificaba. Eh, Creo, me da la impresión que de pronto uno quiere dar y el animal, ¿no es cierto?, no cumple, ¿no es cierto?, para el sacrificio a lo mejor no cumple el requisito que tenía que hacer sin tacha. Entonces también, o un burro, por ejemplo, que era un animal muy cotizado y era muy, muy usual en ese tiempo y en esa época, ¿no? Era como tener un vehículo, se podían trasladar, etcétera, etcétera. Entonces, si fuera algún animal inclusive inmundo, eh, de que no se ofrece ofrenda a Jehová, lo dice ahí, porque los animales inmundos no se podían ofrecer. Entonces el animal será puesto delante del sacerdote y de la misma manera el sacerdote lo va a valorar, es estimar, lo va a valorar, va a decir cuánto vale este estimar. Si fuere, sea buey o sea, dice aquí, sea bueno o sea malo conforme a la estimación del sacerdote, así será, porque a lo mejor el animalito tenía algún defecto, a lo mejor cojeaba, no sé. No todos los animales iban al sacrificio, a la ofrenda, al holocausto, y no todos pasaban por el ritual, sino que algunos también, ellos los sacerdotes, los levitas, podían hacer, comerse un animal, llevarlo, asarlo y comérselo, porque era parte de su alimentación, ¿ya? Entonces, el sacerdote lo va a valorar, bueno o malo, y conforme a la estimación del sacerdote será, es decir, conforme al precio que se le ponga, ¿no? Y si lo quisiere rescatar, y si lo quisiere, como dije al principio, que vuelva a él, recuperarlo, ahora le hace falta el burrito, ¿no es cierto? Lo necesita para trabajar y bueno, lo dio con todo el deseo de su corazón, le iba bien, ahora no le ha ido tan bien, lo quiere rescatar. Entonces, como dice acá, dice, si lo quisiere rescatar, porque de eso se trata el tema, ¿no? Dice, redimiendo nuestros votos. Si lo quisiere rescatar, añadirá sobre su valuación la quinta parte. ¿Cómo entendemos eso? Es fácil, es simple. Primero, el sacerdote le pone un valor. Le pone un valor y, y si el hombre lo quiere rescatar, tendría que pagar el valor más el porcentaje que aquí se le agrega. ¿Qué porcentaje se le agrega? La quinta parte. ¿La quinta parte de qué? De la evaluación, de la valoración. Un quinto es una parte de 5 de un entero. Podemos decir, para que sea simple, es el IVA. El IVA que está, me imagino yo, no sé si en el 20% o el 19%, pero es lo que las naciones y los países tienen generalmente. ¿Qué es lo que es el IVA? Es un impuesto agregado. Impuesto al valor agregado, eso significa el IVA, es un impuesto. Entonces aquí también se le impone, se le pone aquí, como dice, la quinta parte. ¿La quinta parte de qué? De la evaluación.
Entonces, eso tiene que pagar. Primero, la tasación que dio el sacerdote, y sobre la tasación tiene que pagar la quinta parte, y de esa manera lo podría rescatar, rescatar. Voy a usar otra palabra, redimir, porque también significa lo mismo. Cuando alguno dedicare ahora su casa, no solamente estamos hablando de personas ni animales, sino también de casa. Entonces, en este caso, también existe el mismo método. El mismo método dice, cuando alguno dedicare, o ofreciere, o diere, o ofrendare, y dedicare su casa, consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valoración, el sacerdote así quedará. Entonces, en este versículo tenemos que entender, lo que está haciendo es una tasación. ¿Cuánto vale la casa que él está regalando? Que él está dando, que él está dando para el Señor, que además dice, dedicará su casa y la consagra al Señor. Cuando usted da, lo está consagrando al Señor. Alguien regaló el equipo amplificador, ese equipo lo consagró para el servicio de las cosas de Dios. Y así muchas cosas. La iglesia siempre hay hermanos generosos que ofrendan, que dedican, que consagran cosas para el servicio de la casa del Señor, para el nuevo templo, para la obra, para el engrandecimiento de la obra. Lo hacen de todo su corazón. Es un voto especial que se hace, y eso está siempre bien mirado por el Señor en la medida que uno lo cumpla, ¿no? Y lo haga, ¿ya? Entonces el sacerdote lo va a valorar y así va a quedar. Más, si el que dedicó la casa, porque siempre existe aquí la posibilidad de que alguien quiera recuperar lo que le dio al Señor, ¿ah? Quiera que recuperar. Entonces, si alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote. Ya. Más, si el que dedicó su casa ahora deseare rescatarla, añadirá a su valuación la quinta parte del valor de ella y será nuevamente suya. Mire qué simple, ¿no? Mire qué simple. En esto vemos, usted estará pensando y dice, no, pues si yo lo que le doy al Señor, se lo doy al Señor. Lo dado no se devuelve. Eh, pero aquí vemos el carácter de Dios, porque nadie lo está obligando, ¿ya? Nadie lo está obligando. Lo importante es ser honesto y sincero con el Señor, y si uno lo quiere rescatar o que se lo devuelvan, tiene que pagar, tiene que pagar. eh, Tiene que pagar un precio para el rescate. Ojo, esta frase, tiene que pagar un precio para el rescate. ¿Le suena natural? Para nosotros los hijos del Señor, sí, por supuesto que sí, ¿no? Entonces, si alguno ahora dedicare la tierra de su posesión, fíjese, es su tierra, es su heredad, o la compró, prosperó y compró tierra, ¿ya? Pero lo importante de este versículo 16 dice, como en el 15, lo importante que él lo rescate y vuelve a ser suya de su posesión. Aquí dice, si alguno dedicare de la tierra de su posesión, o sea, lo que le pertenece, porque no va a dar lo que no le pertenece. ¿Eh? No le dan lo que no pertenece. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión a Jehová, tu estimación será conforme a su siembra. Entonces, ¿cómo evalúa, cómo tasa un pedazo de tierra? ¿Qué produce? ¿Qué produce alimento? ¿Qué produce grano? Lo tiene que evaluar, dice aquí, depende, será la estimación conforme a su siembra. Entonces ahí le pone un valor, un homer. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Da lo mismo ahora pensar, no nos vamos a manejar. Algunos tienen problema con el peso chileno, no nos vamos a complicar con los ciclos, ¿no? Pero lo importante es que un pedazo de tierra produce tanta fruto, ¿no es cierto? Eso tiene un valor, y ese valor es el que pone acá el libro, o los sacerdotes ponen un valor, ¿ya? Aquí le dice, entonces un homer de siembra de cebada se valorará en 50 ciclos de plata. Ese va a ser el valor, ¿ya? Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo,
usted ya debe saber qué es lo que es el año del jubileo. El año del jubileo es el año de júbilo, de ahí viene la palabra jubilar, pero para muchos jubilados no es de alegría, porque júbilo es alegría, contentamiento. Algunos están jubilados, pero no están alegres ni contentos, porque quizás lo que reciben no es tanto. Es un pequeño comentario, ¿no? Pero hoy le llaman pensionado o jubilado, pero el jubileo es cuando se cumplían 50 años, 50 años. Primero tuvimos la lección del año sabático, que se cumplía a los 7 años, donde la tierra reposaba, pero el jubileo son 50 años, el año 50 sucedían cosas extraordinarias en realidad, sucedían cosas muy extraordinarias. Yo no sé si usted logró captarle la lección, pero en el año del jubileo el esclavo era libre. Así que el que tenía un esclavo estaba obligado a darle libertad para que vuelva a su casa. Sí, solamente si el esclavo no quisiere volver a su casa, a su parentela, y quisiera porque ama al amo, lo trata bien, tiene alimento, abrigo, no sé, y si él, solamente si él quisiera, de su voluntad, podría seguir siendo él su amo y él su esclavo. Pero lo importante es que la tierra también tenían que devolverse. ¿Ah? O sea, cuando uno habla y ve que en el año jubileo la tierra se devuelve, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor del Señor es la tierra y su plenitud. El dueño de la tierra es Dios. ¿Quién es el dueño de la franja de tierra que está en Israel? Dios es el dueño de la tierra, es el dueño de toda la tierra, es el dueño de todas las naciones, la larga y angosta faja de nuestro país, el dueño es el Señor. Los hombres la han comprado, etcétera, pero en el año jubileo, en esa ley, tenía que devolverse. Eso nos hace a nosotros, y a ellos especialmente, en esa doctrina, los hace extranjeros y peregrinos siempre, siempre, toda la vida, toda su existencia. Si bien es cierto, podían comprar, levantar su casita, pero cuando llegaba el año jubileo, tenían que devolver la tierra. Todos tenían que devolver la tierra. Nadie era dueño absoluto. Nadie era dueño absoluto. Eso les hace a ellos y a nosotros también que no somos dueños de nada. Todo lo que tenemos, decimos nosotros, es del Señor. Yo lo decimos de labio, de boca, eh, pero todo lo que tenemos es del Señor. Cuando Él quiere, lo pide, cuando Él. De hecho, cuando usted muera, ¿qué se va a llevar? ¿Se va a llevar su tierra? ¿Se va a llevar sus posesiones? No se va a llevar nada. Hay que ponerse en la mente que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Todo lo que podamos hacer para prosperar, bien, pero sí, pero realmente todo lo que tenemos es del Señor. ¿Ah? Entonces es una bonita lección, ¿ya? Entonces estábamos en que esta persona también podía, estábamos en el año del jubileo, ¿no? Ya dice, más, dice, ya, sí, y si dedicare su tierra desde el año del jubileo, conforme a tu estimación quedará. Ahora, más, si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación, porque le faltaban años para que se vuelva a cumplir el jubileo. Entonces, porque entendamos una cosa. Yo dije anteriormente que si yo doy mi tierra y pasa a posesión, ¿no es cierto? En este caso del sacerdote, de la obra del Señor, cuando llegue el jubileo se me tuviera que devolver. Entonces, ¿qué es lo que hace? El sacerdote está mirando y viendo, pero a este hombre la quiero rescatar antes que se le devuelva legalmente, por decirlo. Entonces le faltan 30 años. 20 años él la ofreció, está en posesión nuestra, es una cosa consagrada y ahora a los 20 años quiere rescatarla y le faltan 30, entonces por eso que dice aquí, eh, más si después del jubileo dedicar en la tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se le rebajará de su estimación. Entonces, si tuviere que pagar la estimación, porque
lo que hace el sacerdote cuando le saca el valor a la tierra, lo hace y lo hace como quien compra una casa. Si usted compra una casa y la compra a 30 años y usted cuando lleva 10 años, ya, y le hacen el cálculo y usted la compra a 30 años y a los 10 años usted quiere pagarle y tiene el dinero y quiere pagar, saldar todas sus deudas, le van a hacer una rebaja. Le van a hacer una rebaja. Eso es lo que hace aquí. Él le hace una rebaja, ¿no es cierto? La quinta, ya, el dinero conforme a los años que dan hasta el año del jubileo y se le rebajará de su estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiere redimirla, añadirá a tu estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Entonces, como podemos ver, es un tema interesante de conocerlo en esta parte de al final de Levítico, un tema un poquito distinto a lo que hemos estado viendo en todos los capítulos anteriores, pero no deja de ser importante, ya importante este tema que tenemos delante de nosotros en esta penúltima lección, ya penúltima lección, donde se entiende que cuando se hace este voto es un voto voluntario, ya redimiendo nuestros votos. Entonces, cuando hicieres voto especial, como dice esta lección, ahí usted puede ver refiriéndose a una promesa hecha en momento de dificultad. Bueno, ahí hay un texto sumamente interesante porque aquí dice, hacen promesa en tiempo de dificultad. Eso suele suceder. Hoy en día que nosotros también hacemos votos. No sé si usted ha hecho voto, pero a mí me suena el voto. Yo le he dicho al Señor y lo recalco y lo establezco, lo aseguro, no tengo temor. Señor, te serviré todos los días de mi vida. En algún momento lo dije. En algún momento lo expresé de mis propios labios. Nadie me puso una pistola en el pecho, ¿no? Sino que muchos de nosotros entendimos que lo mejor era haber conocido al Señor, el Señor que cambia vida, que transforma al drogadicto, al alcohólico, etcétera. Bueno, esas personas que salen de la cárcel suelen hacer votos delante del Señor, ¿ya? Y como dice aquí, dice refiriéndose a una promesa hecha en momento de dificultad. ¿Ah? Em, entonces, la persona cuando está en momento de dificultad tiene una enfermedad grave, desahuciado, dice, Señor, si tú me sanas, yo te serviré todos los días de mi vida. Y el Señor lo sana. El Señor opera el milagro, pero queda el voto pendiente para cumplirlo. Por eso es importante entender que es voluntario y, como dice aquí, o por gratitud, por la respuesta frente a un problema, debemos cumplirlo sin tardar. Y eso es importante también dentro de la elección. Cuando vemos una aplicación espiritual de todo esto, de estos años que leímos, de este valor del hombre, del valor de la mujer, lo que tenemos que extraer de esta lección son nuestros votos, son nuestras promesas delante del Señor. Eso es lo importante, si no, no tendría sentido. No tendría sentido. Yo no entiendo lo que es un ciclo, podría profundizar en eso como cultura general, pero lo importante es cuando hacemos votos delante del Señor, ¿no? Eso es lo que nos debe quedar. Cumplirlo sin tardar. Ya vamos a ver algunas referencias, ¿ya? Y usted las conoce, usted las sabe y usted las ha citado muchas veces, ¿no? Este pasaje se establece la forma en que una persona que hizo un voto puede redimirlo, ofreció decir, pagar un valor, una retribución a cambio. Es importante considerar que no se refiere a comprar personas, sino a retribuir cuando alguien ofrecía a su hijo para servir en el templo. Y ahí toma el caso, ¿no es cierto?, de Ana. Ana es un ejemplo maravilloso de esta mujer que no tenía hijo, que era estéril y que su alma estaba muy angustiada, estaba muy afligida y por eso aparece, ¿no es cierto?, en las referencias que nosotros tenemos aquí, Primera de Samuel. Voy a leerlo porque es interesante, ¿no? Nunca debemos de ver, porque lo que resultó de eso fue increíble, maravillosamente, porque Ana cuando tuvo a su hijo, que se lo pidió al Señor, porque ella le dijo, si tú me dieres un hijo, entonces yo lo ofreceré.
Ya, entonces dice el versículo 11. Bueno, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Qué maravilloso, qué hermoso que esta mujer, y puede haber algún matrimonio que dedique su hijo al Señor. ¿Ya? Dice, yo lo dedicaré. Hay que entender que no tenía hijo, entonces Dios le da un hijo y se desprende, como cuando Dios le dice a Abraham, Abraham, dame a tu hijo. Y además si usted lee con cuidado y le dice, a tu único hijo, no tienes más. A tu único, dame a tu único hijo y ofrécemelo en sacrificio. Y Abraham tomó a su hijo, tomó el asno, tomó a los siervos y se encaminó al monte que Dios le había dicho, ¿no? Entonces, mire qué hermoso. Y si te dignare a mirar la aflicción, dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, bueno, todos conocemos la historia allí y realmente de ese resultado, ¿qué es lo que salió? Nació Samuel, el gran profeta Samuel, que no dejó caer ninguna palabra, ninguna profecía en tierra, ¿ya? Entonces, como dice la lección, cuando Elí se dio cuenta, le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron, y fueron a su casa en Ramá, y el Cana se llegó a Ana. El Cana esa noche durmió con su esposa Ana, eran matrimonio, y su mujer, Ana su mujer, ¿ya? Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo de haber concebido a Ana, cuando dice Jehová se acordó de ella, en esa misma noche, ¿no es cierto? Algo sucedió, usted entiende, ¿no? Algo sucedió en esa misma noche. Dios se acordó de ella, porque luego dice, aconteció que ahora al cumplirse el tiempo después de haber concebido, es decir, en esa noche ella concibió, en esa noche se produjo la ovulación, ¿ya? Entonces, de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo por cuanto lo pedía Jehová. Qué bonito, ¿no? Allí vemos, ¿no es cierto?, estos votos que alguien hizo. Y podemos decir, él no era levita, él no era, no venía de la casta sacerdotal, no, no, porque todos pueden hacer este voto delante del Señor, ¿no? Entonces, muy importante. Eh, Números 30 del 1 al 2, lea, no lo voy a leer yo, la hora ha pasado, el tiempo, pero habla, Números 30, Deuteronomio 23, habla de la ley del voto. Y es interesante conocer allí lo que sale de nuestros labios. Sí, vamos a leer alguna referencia de acá, como el Salmo 66, por ejemplo, versículo 13, porque usted ya sabe y ahora lo importante es considerar lo grave que es ofrecer a Dios y no cumplirlo. Y en eso quiero ocupar los últimos minutos. Salmo 66, del versículo 13 al 14 dice, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y habló mi boca cuando estaba angustiado. Y ahí un minuto para detenernos, ya lo había comentado, pero muchos votos el pueblo de Dios hace cuando está angustiado, cuando está afligido, cuando ve que todo se le cierran las puertas. Entonces de lo profundo de su ser pronuncia estas palabras que son un voto delante del Señor. Como dice, vuelvo a leer, entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios,
y habló mi boca cuando estaba angustiado. Entonces, hay votos que se hacen en angustia, como en el caso de Ana, y usted puede ver, ella lo cumplió fielmente. Usted también debe cumplirlo, yo también debo cumplirlo, todos nosotros debemos cumplirlo, para eso es esta lección. ¿Qué es lo que dice Eclesiastés? Bueno, Eclesiastés especialmente un hermoso libro de mucha sabiduría, ¿no es cierto? Nos habla de los votos también, que nosotros conocemos perfectamente también. También lo conocemos. Eclesiastés 5, mire, dice en el versículo 4 hasta el versículo 6, lo leo atentamente, dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cuando usted hace una promesa, no tarde en cumplirla. Dios no le agrada los insensatos. Una persona que no cumple sus promesas, y ya lo voy a estar recordando para la próxima lección, porque en la próxima lección vamos a hablar de algo muy importante, donde muchos de nosotros y muchos de ustedes hicieron promesas a Dios y no la están cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo tomaron a la ligera, porque no pensaron bien, porque no midieron, porque no se dieron cuenta, eh, y hoy están reos de esta misma lección, de esta misma palabra que Dios nos da. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Ahí vemos la grandeza de Dios. Dios no te está obligando, Dios a mí no me ha obligado. Y Dios no obliga a nadie, ¿ya? Pero cuando el hombre toma el nombre de Dios, estaría tomando el nombre de Dios en vano, además caería en otro pecado, ¿no? Entonces toma el nombre de Dios y dice, Señor Dios, yo voy a hacer esto y esto otro, y no lo hace, estaría tomando el nombre de Dios en vano, no cumple lo que promete, y mejor que no prometas nada. ¿Ah? Y no que prometas y no cumpla. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Es pecado, es pecado. Entonces, quienes, por ejemplo, han hecho un voto, una promesa, no la están cumpliendo, están en pecado delante del Señor. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. A mí me impresiona esta frase. Ni digas delante del ángel. ¿Cuándo? ¿Cuándo usted va a estar delante del ángel y no sé, me imagino yo un ángel grande, poderoso, y usted está delante de él y le diga, es que fue por ignorancia? ¿Cuándo irá a hacer eso? A mí se me ocurre una cosa mía nomás, no tengo mis motivos por el cual pensar que eso será cuando estemos ante el tribunal de Cristo. Todos nosotros vamos a comparecer delante de Él, ¿ya? Entonces dice aquí, cuando dice, no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, que fue por ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Es decir, todo se echa a perder. Todo, nada vale, ninguna cosa vale. Entonces, mire qué importantes son estas lecciones que a nosotros nos lleva. La segunda parte dice, cumpliendo nuestras promesas. De eso se trata, ¿no? Cumpliendo, ¿ya? Nuestras promesas. Eh, entonces, amados hermanos, es importante que nosotros podamos ver lo que esta lección podemos sacar y que emana de esta lección, ¿ya? Es importante. Por eso que gente que hizo votos a la ligera. Tenemos, bueno, en esta lección, volviendo al libro de Levítico, bueno, encontramos que hay cosas que no se pueden redimir. Por ejemplo, los primogénitos de los animales, que por la primogenitura es de Jehová. Nadie lo dedicará, sea buey u oveja, porque de Jehová es. O sea, nadie puede venir con la primicia, nadie puede venir con el primogénito y venir a ofrecerlo, Señor, voy a hacer este voto, te lo voy a entregar a ti. No, no, porque ya es del Señor. No es tuyo, no, no tiene precio, es del Señor, de Él es. Como dice el final del versículo 26,
lo leo, pero lo leo. Pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, acuérdese que todo primogénito es del Señor, es de Jehová, nadie lo dedicará. Nadie puede venir y decirle, Señor, voy a hacer este voto, lo voy a dedicar. No, nadie lo dedicará, sea buey u oveja, de Jehová es. ¿Cómo le vamos a dar a Dios lo que es de Él? No tiene sentido, ¿no? Pero si fuere de animal inmundo, hay una excepción, lo rescatará conforme a tu estimación y añadirá sobre ella la quinta parte de su precio, y si no lo rescataren, se venderá conforme a tu estimación, es decir, cumple la ley o lo que ya hemos estado hablando anteriormente. Otra cosa dedicada, ¿no es cierto? No se venderá, no se rescatará, ninguna cosa consagrada. Si alguno hubiera dedicado a Jehová de todo lo que tuviere, de hombre, de animales, de las tierras, de superstición, aquí entran las casas, todo lo consagrado será cosa santísima para Jehová. ¿Ah? Ninguna persona separada, ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. ¿Ya? Una persona que ya lo separó para el Señor y es cosa consagrada. ¿Ya? En eso vemos, ¿no es cierto? Por eso que en algún caso todo el oro, toda la plata, toda la riqueza de la ciudad que ellos conquistaron, ¿no es cierto? De Jericó, eh, no podía ser tomada porque era para el santuario, y ahí vemos el pecado de Acán, ¿no? De Acán. Entonces, es importante. Finalmente, ¿no es cierto? Podemos ver como final de este tema el voto que hizo Jefté. Eso lo vamos a ver acá. Es muy importante. El voto de Jefté no aparece en la lección, parece, pero todos conocemos, ¿no es cierto?, la historia bíblica de Jefté, que hizo un voto también delante del Señor. Ya hizo un voto delante del Señor. ¿Y qué es lo que dijo él? Le dijo, bueno, si el Señor me ayuda en la guerra, en la batalla, entonces todo el que saliere de mi casa, yo lo ofreceré delante del Señor, lo ofreceré. Lo voy a buscarlo aquí en el libro de los jueces, ¿ya? Entonces, ese es un tema importante. Hay una controversia, obviamente, en qué es lo que él hizo, ¿no? Aquí dice la escritura, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó a Galaad, Manasés, y de allí pasó a Misma. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Así, y fue Jefté hacia los hijos de Amón, bueno, le dio la batalla, ¿no? Le dio la victoria en ese. Pero ¿qué sucede? Que cuando él volvió, Jefté, a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danza, y ella era sola, su única hija, no tenía fuera de ella hijo o hija. Entonces él hizo un voto. Algunos en este pasaje, como digo, es controversial, las opiniones son divididas. Algunos dicen que, bueno, que ella fue ofrecida en un holocausto, o sea, la quemó. Y otros dicen que no la quemó, que lo que él la dedicó a Jehová para el servicio de la casa del Señor, y eso significaba que ella no se iba a casar y no iba a tener nietos. Él no iba a tener nietos, ella no iba a tener hijos, ella no iba a conocer varón. Entonces hay una opinión dividida. Yo, a mi juicio, en realidad me cuesta creer que él haya hecho estos sacrificios porque eran estrictamente prohibidos. Él fue un hombre que Dios usó, el Espíritu de Dios, dice en el versículo 29, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O sea, es una persona que no es una persona que no conoce. Él conoce la ley, Dios lo usó como instrumento poderoso en sus manos. Y además, el texto mismo, eh, ella cuando conoce el voto, entonces le dice, papá, cumple el voto que le has hecho a Jehová, ¿ya? Cumple. Aquí le dice, eh,
porque le has dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que has prometido, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Ella misma lo insta y lo motiva a que él cumpla el voto que había prometido, cumpla. Y volvió a decir a su padre, ahora solamente le dice, Padre, concédeme esto, déjame por los 2 meses, déjame que por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. ¿Qué importancia tenía la virginidad si ella iba a perder la vida? ¿Qué importancia tenía ella llorar que no iba a tener hijos y al final iba a ser quemada? No tiene ninguna importancia. Pero ¿por qué ella llora su virginidad? Creo que debiera llorar su muerte. Pero ella llora su virginidad. ¿Por qué llora su virginidad? Porque ella no se iba a poder casar, porque iba a ser dedicada al Señor. ¿Ya? Si usted sigue leyendo, el pasaje le da más luz al respecto, pero algunos piensan que no, que fue holocausto, porque eso es lo que dice la Biblia, entonces se encierran en eso, se cierran en eso. Entonces dijo el papá, le dijo, ve por 2 meses y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad nuevamente por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho y ella nunca conoció varón. Nuevamente, no tiene sentido, nunca, obvio, si iba a ser quemada no conoció varón, pero ¿por qué la escritura destaca el tema de la virginidad y el tema de que no conoció varón? Y se hizo además costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel, es decir, las vírgenes, a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Yo creo que la escritura es muy tajante y muy clara en ese sentido. Y si no fuese así, bueno, hay que tener cuidado de hacer voto a la ligera si no los vamos a cumplir. Entonces, que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Habría mucho más que decir. Nos queda, yo dejé ahí boteando un poco el tema de la redención que el Señor hizo con nosotros, ¿ya? Acuérdese del precio que había por cada persona, un precio justo. Él pagó el precio del rescate porque nosotros fuimos vendidos al pecado, ¿ya? Y por el pecado éramos esclavos, ¿ya? Pero el Señor vino a comprar, a redimir y a rescatarnos a nosotros y nos ha librado del poder del pecado y del poder y del aguijón de la muerte. Eso lo hizo el Señor. Por eso hay algunos textos que hablan acerca que Él los expuso allí en la cruz del Calvario. Esta referencia que usted puede ver tanto de Colosenses, ¿no es cierto? Está hablando de eso, del rescate que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga en esta hora, el Señor nos ayude. Para terminar con el tema de Jefté, claro, que escribía algo aquí que lo encontré interesante, se los comparto, dice, la mejor traducción, ¿ya? Dice un comentarista, ¿no es cierto? Según los eruditos hebreos, la mejor traducción de este pasaje que hemos estado comentando es que él dice que lo consagraré a Jehová o lo ofreceré para holocausto. Como él lo dijo, si es algo apto para el holocausto, será hecho así, y si es apto para el servicio de Dios, será consagrado a él. En este caso, su hija obviamente no era para holocausto, sino para ser consagrado al Señor. Que el Señor nos bendiga, Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos pastores. Esta sería la lección, espero que sea de mucha edificación espiritual y espero que revisemos nuestros votos, reafirmemos nuestras promesas, Dios afirme nuestros votos y podamos honrar al Señor. Si debemos algo, no tardemos en cumplirlo. Que Dios les bendiga grandemente.